Abran la escritura, por favor, en Lucas 4. Vamos a terminar el capítulo 4 de Lucas, y el título de esta enseñanza, de esta predicación, son palabras de Jesús: para esto he sido enviado. O sea, vamos a entender cuál es la misión principal del Señor Jesucristo cuando fue enviado: para salvarnos. Y para salvarnos no había otra forma sino que Él nos entregara un mensaje de salvación, buenas nuevas de Dios para cada uno de nosotros como personas, y luego al creer ese mensaje nos convertimos en creyentes. Y como creyentes podemos crecer, como creyentes podemos dar fruto, como creyentes podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Como creyentes podemos compartir la palabra, podemos cantarla a Dios, podemos ofrendar, podemos diezmar, podemos congregarnos, podemos, con su ayuda y con la escritura, formar una familia enfocada en el reino y con bases escriturales. Una familia que sepa que hay un Dios y hay un Salvador. Saber todos nosotros que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar de todo pecado tu vida y la mía. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Que eres más que vencedor en Cristo Jesús por medio de aquel que te amó. Muchas promesas, mucha porción de la Escritura que son suficientes de acuerdo a la perspectiva de Dios para sostener tu vida en este planeta, en esta generación maligna y perversa de la que tú y yo fuimos rescatados. Pero hay mucha gente por ser rescatada. Y si tú y yo no entendemos la necesidad de compartir el Evangelio, porque Cristo lo hizo para que lo recibiéramos nosotros, pero cuando nosotros lo recibimos, adquirimos el mismo compromiso de extender ese evangelio, porque dice la Biblia que tú y yo somos embajadores de Cristo. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo. Justamente es que pongamos especial atención en el énfasis fundamental del ministerio de Jesús. ¿Cuál es ese énfasis? Compartir las buenas nuevas de Dios, compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios, anunciar que hay un Mesías, que un Salvador que puede rescatar al mundo, que puede salvarnos, que puede transformarnos. Ese Mesías que está ocupando nuestro lugar, que está derramando una sangre inocente, tiene la capacidad de modificar tu vida al 100%, no a un 70, no a un 40, no a un 30, sino al 100%. Y tu vida, como la mía, es como la luz de la aurora, tiene un principio y tiene un fin. Esa luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú vas, después de que conoces a Cristo, vas a ir creciendo y creciendo y creciendo, y la clave es permanecer. Lee el Evangelio de Juan o las cartas de Juan y habla de la permanencia, habla de permanecer, porque esa es una característica. No es que nosotros nos animemos, como decía Isra, a venir un miércoles a la célula o un viernes, según te toque, y bueno, pues y un domingo sí y otro domingo no, y tener razones, entre comillas, lo quiero decir, suficientes como para no venir. Tú sabes perfectamente bien que las veces que tú faltas y que no vienes y que no eres constante y que no asistes a la célula, no son razones suficientes, son razones vanas, porque nuestro pensamiento es vano, porque todavía no estamos bien cimentados en la Escritura, pero precisamente estamos conociendo las cosas en las que hemos sido instruidos, según Lucas 1:4, para que las conozcamos bien, ¿verdad? Para que sepamos cuál es el objetivo principal y primordial de este evangelio. Es conocer bien las cosas que ya hemos instruido, ya hemos leído la Biblia, ya nos hemos congregado de tiempo atrás, ya hemos memorizado versículos, ya hemos leído el Evangelio de Lucas y otros evangelios, la carta de Romanos, etcétera. Todo eso lo hemos hecho, pero ¿de qué sirve si no lo ponemos por obra?
¿De qué sirve si no lo practicamos? ¿De qué sirve si, como vimos hace 8 días, tú y yo no reconocemos la bancarrota espiritual que tenemos en nuestro corazón? ¿De qué sirve si no reconocemos la bancarrota espiritual que tenemos en esas decisiones que nosotros supuestamente en nuestra vana sabiduría llegamos a tomar y sacamos de la ecuación a Dios y sacamos de la ecuación a la Escritura? O sea, en verdad, mis amados, tú y yo, lejos del Evangelio, no tenemos absolutamente nada que hacer en esta tierra, nada. O sea, el Evangelio es todo, porque es tu guianza, es tu salvación, es tu firmeza, es tu consuelo en tiempos de prueba, es tu fortaleza cuando tienes que enfrentar circunstancias adversas, es tu seguridad cuando tienes que tomar decisiones que están en contra de tus pensamientos y en contra de tu corazón, pero que sabes que tienes el respaldo de Dios porque su palabra dice, como cuando leemos en la Escritura y Jesús dijo. Wow, eso subráyalo, porque en algunas Biblias hasta en rojo viene las palabras de Jesús, porque es su palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para que tú y yo, hombres y mujeres, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y podríamos seguir hablando nada más de una introducción, pero vamos a ver el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el versículo 31 del capítulo 4 de Lucas, por favor. Nos cuenta la Escritura que descendió Jesús a Capernaum, estuvo en Nazaret, ¿se acuerdan? Estuvo en Nazaret, su tierra natal, su tierra de origen, pero luego desciende a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseña en los días de reposo. Aquí podemos ver que Capernaum es su lugar principal de operaciones a través de los 3 años y medio aproximadamente que tuvo de ministerio Jesús. Y Galilea, una ciudad conocida como Galilea de los Gentiles, donde había muchos gentiles, pero también había judíos. Sin embargo, los judíos que ahí vivían no eran bien vistos por los judíos de Jerusalén, porque al estar con gentiles, asumían que estaban mezclada su enseñanza, asumían que ellos también participaban de prácticas paganas que llevaban a cabo los gentiles con otras creencias. Sin embargo, la Biblia nos marca una constante en la persona de Jesús, dice, enseñaba y enseñaba y enseñaba. ¿Y qué enseñaba? La Escritura, la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que el Antiguo Testamento decía de él. Lo vimos en Nazaret con los suyos que le conocían, él se anuncia y se postula como el Mesías. Las personas de ahí, amados míos, era una congregación como esta. Todos estaban maravillados, todos estaban extasiados con ese mensaje, todos estaban asombrados de la doctrina y la autoridad con la que él enseñaba. Lo que él decía les parecía extraordinario. Era reconocido como un rabí, como un maestro. Le daban, el ministro de ahí lo reconocía, venía justamente de Capernaum, había estado más o menos 1 año en Capernaum y Galilea, pero llega de paso, llega de visita, y era la costumbre, y le toca el libro de Isaías, porque así tocaba, como aquí, toca Lucas 4, del 31 al 44, eso es lo que toca. Ellos de la misma manera tenían una enseñanza cronológica, sistemática, ya estaban establecidas las lecturas, pero él, siendo hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo el Santo de Dios, siendo el Altísimo, el Hijo del Altísimo, le toca leer lo mismo que él tiene que anunciar al pueblo, y empieza por su casa, empieza por Nazaret. Y él dice que a partir de ese momento delante de ellos se ha cumplido esa escritura.
la del Mesías. Se anuncia como el Mesías, se anuncia que iba a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos por el diablo, a predicar el año agradable del Señor. O sea, todo lo que es su ministerio lo está anunciando ahí, pero aquí, a pesar de que yo lo había empezado a desarrollar, aquí empieza y continúa con esa enseñanza, pero ya con ese conocimiento de que él se había postulado como el Mesías, ya se había revelado como el Mesías. Y estas personas, al igual que en esta congregación, empiezan a tener dudas y empiezan a decir, pues ¿qué no es el hijo del carpintero? ¿Cómo podrá ser el Mesías? Y nosotros, ¿cuántas veces de lo que Dios dice en su palabra, nosotros ubicamos determinados comentarios, determinadas dudas, determinados puntos de vista que no tienen que ver absolutamente con lo que Dios está diciendo y está afirmando en la Escritura? Y así le hacemos, y así le estaban haciendo, y empezaron a dudar. Y el Señor, omnisciente, todo hombre, pero al mismo tiempo omnisciente, conociendo el corazón de todas estas personas, les dijo un refrán. Seguramente van a decir, médico, cúrate a ti mismo. O seguramente van a decir, nadie es profeta en su tierra. Él sabía lo que estaba en el corazón de esta gente. Él les menciona estos refranes, sabiendo que era algo común entre el lenguaje de su pueblo, porque los conocía, ahí había crecido, él lo sabía, ellos lo conocían, y él estaba detectando que estas personas no estaban creyendo. Y les pone dos ejemplos. El de la viuda, que tenía su último alimento, un poco de harina, un poco de aceite para preparar una masa, un panecillo, y que de esa manera ella y su hijo casi pudiesen despedirse de este mundo, porque era lo último que les quedaba en los tiempos de Elías, donde hubo una gran hambruna y no llovió y se cerró el cielo y había circunstancias meteorológicas, atmosféricas, dadas por Dios, pero poco vistas y no comunes. Y por lo tanto había mucha hambre en la tierra. Y esta viuda, a pesar de ser gentil, y el Señor conociendo esa viuda, habiendo muchas viudas dentro del pueblo de Israel, le dice a Eliseo que vaya con ella. Y él obedece y va con ella. Y aparte la instrucción que le da a Eliseo, pues no tiene lógica si la gente no confía en el Señor. Y va y le pide, ¿sabes qué? Prepara esto, aunque sea lo último, pero primero me lo vas a dar a mí. Y no porque él estuviera con un sentimiento egoísta, como muchos de los creyentes a veces llegamos a tener sentimientos egoístas, donde decimos primero yo. No, no era así, era un mandato, era una instrucción precisa de Dios. Y esta viuda, increíblemente, siendo gentil, no habiendo estado nunca en una congregación, en su corazón tenía una esperanza viva en Dios, que solamente en la obediencia del Señor conocía. Y de todas las viudas que había en Israel, el Señor eligió esa viuda. Y al momento que ella obedeció, automáticamente vino la bendición. Esa harina y ese aceite jamás se agotarían. Y comieron y comieron y comieron. Y posteriormente, inclusive por alguna otra situación, su hijo murió. Y ella se sorprendió de esa situación. Y vemos cómo el Señor, nuestro Dios, utiliza a Elías para que ore por esta persona, por este hijo, y este hijo venga a resurrección y vuelva a vivir, como tú y como yo, que estábamos muertos.
cuando vemos que nuestra vida no tiene un enfoque preciso, cuando vemos que nuestra vida no tiene sentido alguno, cuando vemos que nuestra vida no tiene más allá que lo que Dios nos ha dado, pero a veces, a pesar de que lo hemos recibido de Dios, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las circunstancias, las tribulaciones y las aflicciones no te ayudan mucho. Y en tu carne y en la mía nosotros nos sentimos desfallecer. Pero Dios se manifiesta nuevamente, dándole vida a este joven. Y lo mismo pasó con Naamán el sirio, con Eliseo, discípulo de Elías. Había aprendido lo mismo, había visto todas estas cosas, sabía del poder de Dios, de la misma forma que Elías. Él había visto, había aprendido, conocía, creía. Y Naamán el sirio, a diferencia de la viuda que era inmensamente pobre, él era inmensamente importante socialmente hablando e inmensamente rico. Con todo lo que una persona puede desear tener en este mundo, en las cosas temporales que te ofrece la vida, pero no tenía el conocimiento de Dios. Sin embargo, tenía un corazón de servicio, tenía un corazón para Dios a pesar de su arrogancia y su dureza. Esa arrogancia y dureza, con un acto de humildad y de obediencia a un profeta mandado por Dios, podía quedar quebrantada y Dios podía obrar en esa persona. Y así pasó. Él con lepra es enviado con una instrucción aberrante para el intelecto humano, para una persona que estaba acostumbrado a diseñar estrategias de guerra en favor de un país, en favor de un imperio, en favor de un rey y conquistar pueblos. Sus manos manchadas de sangre, sus pensamientos reprobados, pero con un corazón que solamente Dios detecta, que tenía cierta disposición para con Dios. En su omnisciencia y en su sabiduría, Dios lo elige dentro de todos los leprosos que había en Israel. Y recordemos que la lepra representa bíblicamente el pecado. O sea, todos los pecadores, todas las personas de la congregación que están en pecado, pues que es gentil, tiene un corazón más dispuesto como la viuda para disponerse a las cosas de Dios. Y finalmente obedece, se mete 7 veces en el agua, en el río, y sale perfectamente limpio. Las instrucciones que Dios nos da una y otra vez a través de la Escritura, mis amados, mis amadas, no tienen el sentido común que aparentemente nosotros tenemos con nuestro gran intelecto, con el watts que yo tengo y los 2 watts que tú tienes. Queremos comparar esos pensamientos a los voltios, millones de voltios que tiene Dios. Y queremos que nuestros pensamientos se empaten con los pensamientos de Dios. Mis amados, de eso no trata la Escritura. La Escritura trata de que tus pensamientos se acomoden a los pensamientos de Dios, porque Isaías te dice claramente que tus pensamientos y mis pensamientos no son sus pensamientos. Todo esto enseñaba el Señor en los días de reposo, en los días donde realmente estaba inclusive prohibido hacer sanidades o milagros, porque era el día de reposo según la tradición. Y vemos que estos esquemas tradicionales, como lo sigue haciendo hoy en día nuestro Dios en nuestro México, que es muy tradicionalista, con muchas cosas que no están en la Biblia, pero que son tradiciones de la abuela o tradiciones religiosas que no tienen que ver nada con lo que Dios dice. Él viene a romper esos esquemas de tradición y Él sigue enseñando, y Él sigue mostrando su verdad, y Él sigue haciendo lo que tiene que hacer a pesar de que sea día de reposo, porque con estos ejemplos Él
nos da a entender que lo importante para Él es el corazón de la gente. Lo importante para Él es la disposición que la gente tenga para obedecer el Evangelio. Esto que Elías y Eliseo dictaminaron hacia la viuda y hacia el general sirio, era palabra de Dios. Como todo lo que tú escuchas en esta congregación, como todo lo que tú repasas en la célula, como todo lo que tú y yo nosotros tenemos como parte de esa doctrina. Y por eso dice el versículo 32, dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Esta enseñanza, mis amados, era admirable. Esta enseñanza era diferente a la que hacían los escribas. Esta enseñanza era puntual. Esta enseñanza era el corazón de la gente. ¿Cuántas veces, amado y amado, has llegado a esta iglesia o has estado en la célula y algo de lo que se dice, algo de lo que se comparte, algo de lo que se predica es exactamente lo que tú necesitabas? Y Dios te confronta, y Dios te exhorta, y Dios te anima, y Dios establece su reino a través del Evangelio en tu vida. Y no estoy usando mi apunte, yo creo que ni lo voy a usar. Pero Dios, mis amados, está deseoso de que tú y yo dispongamos nuestro corazón al suyo, nuestros pensamientos a los suyos, que dejemos que la misma palabra conforme nuestra vida, conforme nuestras decisiones, conforme nuestro matrimonio, conforme nuestra relación con los hijos, y los hijos sean conformados también para que esta relación de manera correcta la establezcan con sus padres, y entre nosotros como familias, entre nosotros como matrimonios, como hermanos, como lo hicimos hace un rato, nos abracemos, nos saludemos, oremos unos por otros, mostremos el amor unos por otros, nos apoyemos en nuestras necesidades, porque somos simple y sencillamente, porque eso dice el Evangelio, la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Y esta doctrina era extraordinaria. Los escribas tenían que valerse de maestros, de rabís, para soportar lo que ellos iban a decir, para que ellos lo dijeran. Ellos lo escribían, pero lo tenían que decir los rabinos, lo tenían que decir los maestros. Pero Jesús, mis amados, era reconocido como un maestro, era reconocido como un rabí. Su enseñanza era, digamos, oficial. Lo que se predicaba en las sinagogas era las personas que tenían la oportunidad de leer y explicar o comentar lo leído, eran personas que oficialmente estaban reconocidas por las autoridades religiosas en ese momento, pero también por todos los oyentes. Es como en una congregación. Probablemente hay personas sentadas aquí con mucha más capacidad que su servidor para compartir la palabra, pero a Dios le ha placido que algunas personas hasta este momento, porque esto no va a ser siempre, seamos las que estamos compartiendo aquí al frente la palabra de Dios. Hay otras personas que también no es cualquier persona, y no es porque seamos mejores, sino es el orden de Dios, es el tiempo de Dios, es el avance con el que el Señor va tratando con una iglesia, con una persona, con una familia, con un matrimonio, para que a su tiempo, no al nuestro, vayamos haciendo las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Y de la misma manera hay personas que están con los teens, y hay personas que están en Club Semilla, y hay personas que están en la alabanza. Y los requisitos en este lugar no son muchos. Toma el discipulado. Toma el discipulado. Sé constante para que seas un ejemplo en tu asistencia. Empieza a servir en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, dice la Biblia, en lo mucho te pondré. Las enseñanzas de Jesús, por poner un ejemplo, quiero nada más que abran Mateo 5, versículos 21 y 22.
Dice la Biblia, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era claro. Esto es evidente. O sea, el matar, el privar de la vida a otra persona no es algo que está en el corazón de Dios, porque a Él, solamente a Él, le pertenece la vida. Solamente Él es el único que tiene contado el número de latidos cardíacos que tú y yo tenemos. Sin embargo, hay personas que en aquel entonces como hoy son capaces de privar de la libertad de manera deliberada, premeditada, como se dice con alevosía y ventaja, por venganza, por odio, por lo que sea, llegan a hacer estas cosas. Pero esto estaba de acuerdo a la ley, no era permitido. Y dice el versículo 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje, te pone ya la vara más alta, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o tonto a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, los maestros enseñaban que no debes matar. Pero el Señor Jesucristo en su doctrina, en su enseñanza, te decía, no, mira, cuando tú matas es porque tu corazón ya se enfermó previamente de odio, de rencor, de resentimiento, de envidia, de celos y de otras cosas primordiales que te están privando y están separando la relación que tú y yo tenemos a través de la palabra. Te están limitando de todo aquello que Dios tiene para ti. Te están privando de que tú crezcas. ¿Por qué no puedes enojarte siquiera con tu hermano? Y si te enojas, que no llegue, como dice la Biblia, airaos pero no pequéis, y no dejes que el sol se ponga sobre su enojo. Dios tiene un tiempo. No quiere que pase un día sin que tú, por lo menos en tu corazón, ya estés reconciliado o reconciliada con tu hermano. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos toda la disposición de contender y de pelear, de criticar, de quejarnos, de no trabajar en equipo, de trabajar para nuestro santo, de ver nuestros intereses, de no ver por los demás? Cuando tú te quejas, cuando tú criticas, cuando tú murmuras, cuando tú chismeas, lo único que estás expresando es que tú tienes una altísima superioridad sobre la persona que criticas, que murmuras y de la que te quejas. Es lo único que estás haciendo. Y Filipenses 3 dice que tú y yo debemos de tener de esa persona un más alto concepto que el que tienes de ti mismo. Y si no lo haces, dice la Biblia, no lo digo yo, que no estás pensando con cordura. O sea, no tiene cordura lo que tú estás diciendo. Porque muchas veces lo que tú criticas, comparado con lo que tú haces en lo secreto, o a veces hasta en público, es mucho peor que las faltas o los calificativos que le estás dando a la otra persona. No tienes autoridad para hacerlo. No te enojes. Deja los pleitos, deja las contiendas, deja las murmuraciones, deja los chismes, deja de ser de azúcar. Te dicen algo y de cualquier cosa te ofendes, pero no te das cuenta tú cómo tratas, cómo hablas, cómo ofendes con tus palabras, tu simple tono de voz. Tus palabras no son sazonadas, mi amado, mi amada, con la Escritura. No son dispuestas por el Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón, y por eso hablas y hasta blasfemas con lo que dices, ofendiendo a tus hermanos, enojándote con ellos. Les dices necios, pero tú sigues con tu misma necedad, porque es la actitud con la que tú te has hecho fama con los demás, o por lo menos en tu familia, o por lo menos con las personas que te conocen. Qué fea fama. La fama de Jesús, vean cuál es la fama de Jesús. Cómo admiraba con su doctrina, con su enseñanza, con su amor. Ahorita vamos a ver el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Entonces, más allá de matar, está el enojo, está la necedad,
está el insultar, ofender, el decirle fatuo, tonto a tu hermano porque tú te sientes más listo o más lista que tu hermano, porque tú no tienes paciencia con tu hermano como la paciencia que Dios tiene contigo. Tú eres impaciente y yo también, pero Dios ha tratado conmigo y puede tratar contigo. Yo era enojón, pero Dios ha tratado conmigo. Sazonas tu palabra, sazonas lo que dices, con amor y con mansedumbre, corriges, porque espiritualmente, por la gracia de Dios, tú has crecido un poquito más que los demás, y tú puedes sazonar tus palabras para conducirte con otros, para no estar criticando a tu marido, para no estarte quejando con él, para que no seas áspero con tu esposa, para que no la maltrates, porque es vaso frágil, para que tú la ames como Cristo te ama, como parte de su iglesia, que se entregó a sí mismo por ti, para santificarte y entregarte a sí mismo como una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Eso es lo que los casados tenemos que hacer con las esposas. Esposas, respeten a sus maridos. Sométanse voluntariamente por orden de Dios, no por superioridad del varón, a sus maridos, para que ellos puedan desarrollar su liderazgo sin estorbo de ustedes, sin una imposición, sin un feminismo y sin un machismo en los hogares. Versículo 34-35. Dice, estaba en la sinagoga, o sea, escuchen bien, es decir, estaba en la congregación, estaba en una iglesia, estaba en un lugar de reunión, estaba en un lugar donde se lee la palabra, donde se comparte la escritura, donde se enseña, donde se adora y se alaba a Dios, porque esa era la costumbre de Jesús. Estaba en un lugar central donde todos nosotros podemos pensar que ahí no hay malos, que ahí no pasa nada de esto, que ahí todo está perfecto. Esto tienes que subrayarlo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, no solamente de demonio, sino inmundo. O sea, acostumbrado a hacer inmundicia mental, sexual, en relación a su actuación, en relación a esto regularmente implica también a otras personas. Eso es un espíritu inmundo. Este espíritu que hacía exclamaba a gran voz diciendo, déjanos. Era la primera situación, déjanos. Aquí está mostrando, amados, que estaba preocupado por la presencia de Jesús o por la enseñanza de Jesús. No sabemos, no explica la Escritura qué es lo que estaba pasando, pero seguramente la persona de Jesús y la enseñanza de Jesús, al cual reconocía, porque dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo conoce por nombre, sabe de dónde es, sabe que aunque está en Capernaum, sabe que es nazareno, sabe que es de Nazaret, es Jesús de Nazaret, sabe su historia. Los demonios, mis amados, saben la historia de Jesús. Y recuerda lo que dice la Escritura, cuando unos exorcistas ambulantes, falsos exorcistas, viendo lo que hacía Pablo, decían, en el nombre de Jesús te conjuro, de Jesús el que predica Pablo, te conjuro que salgas de este hombre. Y los demonios, ¿qué le respondían? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Mis amados, el reino de las tinieblas, que existe, aunque te cuesta trabajo, así como existe el reino de Dios, también existe el reino de las tinieblas, conoce perfectamente bien a Jesús. ¿Tú lo conoces? No hay manera de que lo conozcas si no pasas tiempo con Dios
en la escritura y en la oración. No hay forma. Ni siquiera aunque tomes el discipulado y vengas todos los domingos y estés en la célula. Eso no es suficiente. Dios reclama de ti que pases tiempo con Él. ¿Por qué lo reclama? Porque tú eres su esposa como iglesia y quiere pasar tiempo contigo. Y esos son tiempos de intimidad. Ningún matrimonio puede estar perfectamente bien si simplemente tienen tiempos de convivencia, comen juntos, duermen juntos, van al cine juntos, van al parque juntos, van al bosque juntos, si no tienen intimidad. En un matrimonio hay intimidad. La oración representa la intimidad que tú y yo podemos tener con Dios. Donde nada más estás tú y Él y tú, y su palabra probablemente. Y por supuesto el Espíritu Santo renovando tus pensamientos, transformando tu corazón, consolando tu vida, dándote seguridad a pesar de la adversidad de aquellas cosas a las que tú temes. Esa es la labor del Espíritu Santo, esa es la labor de la intimidad. Ten intimidad con Dios a través de la Escritura y a través de la oración para que conozcas a tu Señor y a tu Salvador. No hay otra forma. Si no, tendrás pinceladas de conocimiento. Pero no vas a actuar en los momentos difíciles conforme a la Escritura, porque tu corazón y tu mente no estarán perfectamente bien renovados. Y serás débil en el momento de prueba. El Espíritu Santo era fundamental en el ministerio de Jesús. Es fundamental, amado mío, es fundamental, amada mía, en tu vida, en tu relación con Dios. Es fundamental la Escritura. En la tentación que vimos ahí en Lucas 4, cuando Él fue tentado, la palabra de Dios, voy a citar Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. O de toda palabra de Dios, como dice Lucas 4. Como tú quieras, pero necesitas la palabra de Dios para tener la vida fértil y abundante que Cristo vino a darte. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Exclamaba a gran voz y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Porque sabía que los propósitos celestiales de Cristo Jesús eran total y absolutamente contrarios en contra de Satanás, de todo principado, de todo gobernante y de todo demonio. Era en contra completamente. Y entonces la expresión de este demonio, déjanos, y plural, ¿qué tienes con nosotros? O sea, representando la idea o la ideología de todos los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? O sea, se refiere específicamente a Él. Has venido para destruirnos. Saben perfectamente bien que tiene la capacidad de destruir a Satanás y a sus huestes, y el poder que Satanás tiene sobre los creyentes. Dios y su palabra y la obra del Espíritu Santo tienen el poder de destruir esto, y los demonios lo reconocen. Yo te conozco quién eres, y hacen una confesión, el Santo de Dios. Pero esta confesión, mis amados, estaba reservada a que el Espíritu Santo se la mostrara a personas como nosotros, simples y comunes, personas como nosotros, menospreciadas y viles, personas como nosotros que vivíamos conforme a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, personas como nosotros que estábamos en las tinieblas y teníamos que ser rescatadas de las tinieblas a su luz admirable. Estaban esta declaración, el Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, Dios mismo, los discípulos de ese momento que le estaban acompañando, inclusive a Jesús, que eran 4, y nosotros como creyentes en esta época, somos
los encargados de anunciar este tipo de declaraciones. El Santo de Dios, no los demonios. Los demonios están reprobados. ¿Es una verdad? Sí. ¿Ellos la sabían? Sí. Pero ellos estaban reprobados. Profesando ser sabios, se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Eso dice la Biblia en Romanos 1. Y ellos mismos aplican, los demonios aplican para todo esto. Su necio corazón fue entenebrecido. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es lo mismo que muchos creyentes, que se dicen creyentes, pero que conocen aparentemente a Dios, pero no le dan gracias. Sus actos no corresponden a lo que ellos dicen ser. Y su necio corazón es entenebrecido. Y bueno, por lo mismo son desechados. Así son los demonios. Y por eso esto es algo como la luz con las tinieblas, no hay comunión. El creyente con el incrédulo, la verdad con la mentira, no hay comunión. No les corresponde ni siquiera anunciar las verdades del Evangelio, porque cuando las anuncian, escúchame bien, amado y amada, las tuercen para engañar a la gente. Y ve cuántas congregaciones existen en este momento donde hay supuestos pastores, supuestos profetas, supuestos apóstoles que supuestamente anuncian el Evangelio, pero lleno de engaño, con textos absolutamente fuera de contexto, declarando como si fueran pericos la Biblia, sin honrar y obedecer primeramente lo que Dios dice en su palabra a través de sus vidas. Cristo enseñaba con autoridad, porque lo que Él declaraba, al mismo tiempo la autoridad es que Él lo hacía. Él era un reflejo encarnado de la voluntad del Padre. Dios quiere que nosotros seamos un reflejo encargado de la voluntad de Dios, que seamos un fiel reflejo de lo que realmente Dios quiere mostrar en su reino. Juan 3:8, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mi amado, mi amada, pregúntate tú, no te lo pregunto yo. Sí te lo pregunta Dios, pero no te lo pregunto yo. ¿Estás practicando el pecado? No es que peques eventualmente, no es que eventualmente tú falles, cualquier pecado. ¿Eres practicante del pecado o eres practicante de la verdad? Pregúntatelo tú. Si eres practicante del pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es una pregunta fuerte, es una pregunta dura, pero es una pregunta que debes de hacerte. ¿Eres? Muéstrate como un creyente verdadero. Haz lo que tienes que hacer, a pesar de las dificultades, los compromisos que tengas que dejar y las implicaciones que tengan el hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Hazlo, muéstralo. Puede ser las aflicciones, las distancias, las mil cosas. Mis amados, en todo esto había distancias y de veras, y las distancias eran a pie. No sé si algunas veces a lo mejor en camello y en burro, pero en términos generales las distancias eran a pie. Y todos los verdaderos acudían a ese llamado, a pesar de que había distancia. El demonio dice: yo te conozco y sé quién eres. La divinidad de Jesús es conocida por los demonios.
La pregunta ¿es conocida por ti? O sea, si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es el Santo de Dios, ¿por qué no haces lo que Él te dice? ¿Por qué le dices Señor, Señor y no haces lo que Cristo dice que debes de hacer? ¿Por qué dices ahorita sí en tu corazón y sí en tus pensamientos, pero en la semana vas a hacer cosas completamente diferentes a las que Él, el Hijo de Dios, el Santo de Dios te está enseñando? ¿Por qué? Porque practicas el pecado. Y si practicas el pecado, dice la Escritura que eres del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. No que te equivoques, mi amado, no te confundas con lo que estoy diciendo. No es como un creyente que se equivoca de momento, pero se arrepiente, le duele y hasta llora su pecado. Yo lo he vivido. No saben cuántas veces he llorado mis errores, pero no los quiero hacer ya más. Me pasó una vez, pero no quiero estar en eso. No puedo practicarlos. No puedo dejar que me abracen, por supuesto que no. Eres nacido de nuevo y eso no te viene bien ni te sienta bien, y luego sientes que esa ropa no es tuya, porque no son las vestimentas que Dios ordena que te vistas. Vístete de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad. De esto debemos de vestirnos, mis amados, y caminar como creyentes verdaderos. Era el Santo de Dios. Elías era el varón de Dios. Abraham era el amigo de Dios. Jesucristo era el Santo de Dios. Como Dios Santo, el mismo atributo, el mismo nivel de santidad que Dios tenía, porque Él era y es Dios. ¿Así? ¿O cómo te lo explico? No hay otra forma. Versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Jesús le ordena que se calle y él se calla y le obedece. Y le ordena que salga de él y se sale de él y le obedece. Mis amados, Primera de Juan 4:4, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido, porque mayor es Jesús que está en ti que el que está en el mundo. Si tú estás en Cristo, las obras del maligno seguirán viniendo a tu vida hasta más que antes. Pero tú eres de Dios y has vencido. Ya no eres un practicante del pecado como antes lo eras. Ya no te vas a poner a beber alcohol, ya no te vas a poner a adulterar, ya no te vas a poder a fornicar, no lo vas a poder hacer, porque eres un nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios, dice la Biblia, que ha vencido al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que cumple, el que obedece su palabra, permanece para siempre. Ese es el Evangelio. Estas personas estaban atormentadas por el diablo, pero parte de la misión era liberar a los oprimidos, a los cautivos por el diablo, por el reino de las tinieblas, por las ideas generacionales de su tiempo, de su época. Lo mismo ahorita, por el poder de Satanás. Él tiene la potestad y por eso le dice: cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, ¿qué dice? Salió de él. ¿Y qué más dice? Y no le hizo daño alguno. Es lo mismo que va a pasar en tu vida. El demonio va a huir y no te va a hacer daño alguno, porque tú eres hijo del Santo de Dios. Eres linaje escogido,
pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que eres. Liberó a este endemoniado en un día de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Era contra la tradición. No contra la ley de Dios, contra la tradición. Y no lo hizo una vez. Tú lee en la Escritura, lee en los evangelios cuántas veces el Señor hizo milagros en el día de reposo. Y lo explicó cuando sanó al hombre de la mano seca. Y puso analogías como si, bueno, que tú no liberas a tus animales en el día de reposo. Yo también vine a liberar. Es lo que había anunciado en Lucas 4:38, perdón si me equivoco. No, sí, y en Isaías, como estaba profetizado, 61, 1 y 2. Estaba profetizado eso. Es lo que él vino a vivir, es lo que él vino a expresar, es lo que él vino a hacer. Y nosotros somos suyos, amados. Nosotros somos suyos por elección de Él, no por méritos personales. Somos elegidos por Dios por su grande misericordia, esa misma misericordia que está mostrando por este endemoniado en un lugar donde era de reunión, donde se predicaba la palabra, donde había enseñanza, donde se adoraba a Dios, donde se alababa a Dios, como aquí. Y había intervención diabólica en la vida de un hombre. Cristo vino a liberarlo de esa intervención diabólica y de esa posesión, y es lo mismo que hoy viene a hacer contigo. ¡Wow! ¿Cristo merece un aplauso y otro aplauso y otro aplauso? Sí, claro, siempre. Estamos acostumbrados y estamos familiarizados con este tipo de milagros, porque ¿cuántas veces los hemos leído? Pero imagínate verlo. Imagínate ser testigo de todo esto. Es más importante ayudar a la gente y compartir las verdades del Evangelio que las tradiciones que ponen los hombres. Jesús vino a traer el verdadero reposo de Dios. Hay muchas partes en la Escritura, pero una que me parece central, Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera tu carga. Dos elementos fundamentales, humildad y mansedumbre. Versículos 36 y 37, y estaban todos maravillados y hablaban unos y otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama, como hasta el día de hoy, se difundía por todos los lugares de los contornos. Versículo 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. Pedro, amados míos, tenía esposa, vivía en Capernaum con su hermano Andrés, iba acompañado, según Marcos 1:29, por sus 4 discípulos que tenía en ese momento. Andrés, Jacobo, Juan y Simón Pedro, por supuesto. Y nos cuenta la historia que la suegra de Pedro se encontraba muy enferma y con mucha fiebre. Y sabían que Cristo tenía un poder sanador. ¿Y qué creen? La sanó. ¿Y qué creen? Por eso Pedro lo negó 3 veces. Ah, ¿verdad? Sanó a su suegra, ¿no? Se la cobró. No, no es cierto. No es cierto. Eso bórrenlo del audio.
Pero en Marcos, mis amados, esta misma historia es un versículo paralelo. Nos dice que Jesús tomó la mano de esa suegra y la ayudó a levantarse. O sea, él pudo haber dicho la palabra como con el centurión, ¿verdad? Pero él no, él quiere tener compañerismo contigo, quiere tener compañerismo conmigo, quiere tener contacto contigo, ten intimidad con Dios, por el amor de Dios, él quiere hacerlo. Lo hizo con la suegra de Pedro. ¿Y qué dice? Se levantó y de inmediato se puso a servir. Él te habilita, amado, amada, para que le sirvas. No te habilita nada más para que te sientes un año, dos, probablemente no pasa nada, 2.5. Pero ya si de más de 2.5 y no estás sirviendo en una iglesia, tu vida no está dando fruto. Tu vida no está dando fruto. Y la vida que no da fruto, vimos que el hacha está puesta y será cortada. Él lo mismo hace, te toma de la mano, te ayuda a levantarte y te capacita para servir. Versículo 40. Al ponerse el sol, es decir, al anochecer, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, subraya, sobre cada uno de ellos los sanaba. Era sábado. La gente esperó a que llegara a las 6, se terminara el Shabbat, a esa hora, y entonces todo mundo, sabiendo esa fama, sabiendo su poder sanador, los traían a Cristo, a Jesús, para que sanara a todos los enfermos. Y nos cuenta la Escritura que él ponía sus manos sobre ellos, manifestando su gracia y su misericordia, y que hoy mismo sigue manifestando contigo, que quiere tocarte, que quiere estar cerca de ti, que quiere que sepas que él es misericordioso y él tiene gracia para tu vida. Marcos 1:34 dice: y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús tomó tiempo, mis amados. Jesús tomó tiempo para sanar a muchos. Él toma tiempo para sanarte de tus dolencias. Algunas dolencias las permite, como la permitió con Lázaro, porque esta enfermedad, dice Juan 11:14, era para la gloria de Dios. Otra enfermedad con el ciego de nacimiento que decían, ¿quién pecó, este o sus padres? No, esto es para que la obra de Dios se manifieste. Y muchas veces Él permite que algunos de nosotros nos enfermemos, pero por causas sobrenaturales y por causas de parte de Dios. Versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Él simplemente deshacía y destruía los estragos que los demonios causaban en la gente. Si lo han causado o lo están causando en tu vida, Cristo también para eso vino. Versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y tres cosas aquí, y la gente le buscaba. Probablemente tú sientes que Él no está, pero está lejano, y vete a un lugar desierto con Él, a pasar tiempo con Él, tú y Él a solas. Él y tú a solas. Búscalo como lo hizo esta gente. Y llegando a donde Él esté, lo mismo que hizo esta gente, deténlo para que no se vaya de ti. Quédate con Él, porque Él se quiere quedar contigo. Versículo 43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús, mis amados, está interesadísimo en cumplir su misión de anunciar el reino. Pero te ha puesto a ti como embajador, para que en su nombre ruegues como si Él mismo rogare por medio de ti. Los rogamos, reconcíliate con Dios. Tú eres un instrumento en las manos de Dios para que Dios te utilice
y la vida de otro sea reconciliada con Cristo mismo. Segunda de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el último versículo de esta porción de la Escritura, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Quiero terminar esto con una lectura. Romanos 10, del 14 al 17. Y es una pregunta que debes de hacerte tú mismo. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído, en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eres tú la persona que debes de predicarle, y como decía Israel hace un rato, invita a las personas, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, invítalos a tu célula. No puedes quedarte así de brazos cruzados, pero primero asiste a tu célula. Haz un esfuerzo para asistir a tu célula, pero un esfuerzo no como los esfuerzos que Cristo hacía y los esfuerzos que muchos creyentes en estos lugares se hacían. Para ti no será un esfuerzo mayor, de verdad. Ahorita estamos en el año agradable, ahorita todo se facilita, y lo que es difícil, que tú llamas que es difícil, no es difícil, de acuerdo a la perspectiva de Dios. Sé que algunos que sí viven lejísimos, solamente ellos, o que están enfermos también. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Había personas que no creían en este anuncio. Hoy hay personas que no creen en este anuncio. Pero no olvides que Romanos 10:17 dice así, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amado, amada, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, hazlo, por favor. Es lo que Dios te manda. Qué bueno que estás aquí, a pesar de que perdió México, a pesar de todo, estás aquí, estamos de pie. Hay cosas más importantes. Dios precioso, pone en nuestra mente y en nuestro corazón lo sustancioso de esta palabra, para que el reino de los cielos anide en nuestro corazón y podamos compartirlo con nuestra boca y tengamos la disposición de llevarlo a otros lugares, porque ese es tu mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos a no quedarnos callados. Ayúdanos a anunciar las buenas nuevas del Señor para todo aquel que cree. En el precioso y poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.